un tema de calorimetría para estudiantes de bachillerato o de preparatoria, del área de físico-matemáticas y también para aspirantes a entrar a la universidad. Tenemos este problema. Nos preguntan qué cantidad de calor se necesita para llevar 100 gramos de hielo que están en una temperatura de menos 10 grados centígrados hasta vapor a 120 grados centígrados. En este problema, el hielo que está aquí a menos 10 grados centígrados va a tener que pasar por los tres estados. En primera instancia, al estar a menos 10 grados centígrados, está en estado sólido. Tiene que llegar a una temperatura primero de 0 grados centígrados. Ahí va a cambiar de estado y va a pasar de hielo a 0 grados centígrados a agua líquida a 0 grados centígrados. Le vamos a seguir aplicando calor y va a llegar hasta 100 grados centígrados en estado líquido. Ahí a 100 grados centígrados se le va a seguir aplicando calor y va a pasar de agua líquida a 100 grados a vapor a 100 grados. Después de esto, ya en estado gaseoso, se le sigue aplicando calor hasta que alcance una temperatura de 120 grados centígrados. Bien, en este tipo de problemas se utilizan las propiedades caloríficas físicas del agua, como tenemos allá. Estos datos pueden variar, como ya se sabe, de acuerdo con la altitud, de acuerdo con la temperatura, de acuerdo con la presión, pero son los utilizados por los estudiantes de física para poder trabajar con este tipo de problemas. Tenemos allá el punto de fusión, el agua en estado sólido, o sea hielo, en 0 grados pasa de sólido a líquido. O sea, ese cambio se le llama fusión. Podría ser al revés, al contrario, que pasara de líquido a sólido y se le llamaría solidificación. Bien, ya después de eso lo hace a una temperatura de 0 grados centígrados. Tenemos ahí también el punto de ebullición o punto de vaporización, 100 grados centígrados. Esto significa que el agua líquida en 100 grados centígrados pasa de líquido a vapor, es decir, se vaporiza. Si fuera el paso contrario, sería pasar de vapor a líquido, que se llama condensación. Esto lo realiza en 100 grados centígrados. Bien, los demás datos los vamos a ir utilizando según vayamos resolviendo el problema. Tenemos aquí un primer paso. ¿Qué cantidad de calor se necesita para llevar esa masa de 100 gramos, de acuerdo con el calor específico en estado sólido? O sea, calor específico es la cantidad de calor que necesita un gramo de hielo para que su temperatura aumente 1 grado centígrado, ¿sí? Y también dependiendo de la diferencia de temperaturas, o sea, cuánto aumenta la temperatura. En este caso, la temperatura final o la temperatura inicial. Entonces, aplicando este modelo matemático, tenemos que la masa de hielo son 100 gramos. El calor específico del hielo, es decir, la cantidad de calor que requiere un gramo de hielo para aumentar 1 grado centígrado su temperatura, es de 0.5 calorías por grado centígrado.
Temperatura final, aquí tenemos que va a ser 0 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es menos 10 grados centígrados. Ahí está, ¿sí? Ok. Bien, haciendo las operaciones tendremos que la cantidad de calor en calorías será, a ver, eliminamos aquí gramos, 100 por 0.5 me va a dar 50. Me quedan calorías sobre grados centígrados, que multiplica a ver, aquí tenemos 0 grados centígrados, que al que le restamos menos por menos da más. Entonces aquí sería 10 grados centígrados. El resultado es 50 por 10, serían 500. Eliminamos aquí grados centígrados, reducimos y nos quedan 500 calorías. Esas 500 calorías se van a necesitar para que el hielo pase de menos 10 hasta 0 grados centígrados. Bien, entonces ya tenemos aquí en este punto el hielo en estado sólido a 0 grados centígrados. Le seguimos aplicando calor y si ustedes se fijan en la gráfica, aquí esto indicaba el aumento, la recta inclinada indicaba el aumento de temperatura. Aquí no hay aumento, aquí se estanca la gráfica. Quiere decir que el calor lo va a utilizar para pasar de hielo sólido a agua líquida a la misma temperatura, 0 grados centígrados. Entonces vamos a ver aquí, cantidad de calor es igual a masa por calor de fusión. O sea, calor de fusión es la cantidad de calorías que requiere un gramo de hielo para pasar de sólido a líquido. También podría entenderse en caso contrario, o sea, si tuviéramos aquí agua líquida para congelarla, necesitamos quitarle, no agregarle, quitarle a esa cantidad de agua, quitarle calor para que pasara a hielo, si se congelara. Entonces la masa son 100 gramos ahora de hielo, ¿verdad? Por el calor de fusión, que viene siendo 80 calorías por cada gramo. ¿Qué indica esto? Que cada gramo de hielo necesita 80 calorías para pasar de hielo, agua, en estado sólido el agua, a agua líquida. Entonces aquí tenemos, se reduce gramos, nos quedan 80 con los dos ceros del 100, nos quedan 8000 calorías. Ahí utilizamos 8000 calorías para que esos 100 gramos de hielo pasaran de 100 gramos de agua sólida, que es hielo, a agua líquida a 0 grados, sin aumentar la temperatura. Ya tenemos entonces aquí agua líquida a 0 grados. Hay que llevarla hasta 100 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Otra vez la fórmula que utilizamos acá, el modelo matemático que utilizamos acá cuando elevamos de temperatura el hielo. Entonces, tenemos masa por calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces aquí tenemos cantidad de calor es igual a la masa, son 100 gramos. El calor específico, ahora en estado líquido, el agua necesita solamente 1 caloría por cada gramo, por cada grado centígrado. Temperatura final serían, en estado líquido serían 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial en la que empezó en estado líquido es 0 grados centígrados. Aquí tenemos, se elimina gramos, y la diferencia entre estos dos nos va a dar grados centígrados, que se elimina con este, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar aquí 100 por 1, por 100, ¿qué nos va a dar? 10,000. 10,000 calorías fue la unidad que nos quedó, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces ya tenemos aquí el agua en estado líquido a 100 grados centígrados, estado líquido. Ahora vamos a cambiar de agua líquida a 100 grados centígrados a vapor
a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué vamos a utilizar? Aquí va a pasar de líquido a vapor, o sea, se va a vaporizar. Repito también, si pasase al contrario de vapor a agua líquida, entonces le llama condensación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí, cantidad de calor para pasar de esos 100 gramos de agua líquida a 100 grados centígrados, a vapor a 100 grados centígrados, sería lo siguiente: masa por calor ahora de vaporización, acá era de fusión. Vean ustedes cómo aquí no utilizamos cambio de temperatura, porque no hay cambio de temperatura. Acá también es únicamente cambiar estado, pero no hay cambio de temperatura. Entonces aquí serían 100 gramos por calor de vaporización, que son 540 calorías por gramo. La masa son, dijimos aquí, son 100 gramos, 100 por 540, pues a 540 le agregamos los dos ceros del 100 y nos da 54,000 calorías, ¿sí? Ya tenemos vapor a 100 grados centígrados. Ahora, ese vapor hay que llevarlo a una temperatura de 120 grados centígrados, ¿sí? Otra vez la fórmula donde hay cambio de temperatura. Entonces, Q es igual a masa por calor específico en estado de vapor por temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Diferencia de temperaturas. Aquí tenemos la masa, son 100 gramos. Calor específico, 0.48 calorías por gramo por grado centígrado, por temperatura final 120 grados centígrados menos la temperatura inicial como vapor 100 grados centígrados, ¿sí? Aquí se va a reducir gramo con gramo. La diferencia entre estos dos va a ser, vean, 20 grados centígrados. Entonces elimina grados centígrados con esta unidad, nos va a quedar nada más calorías, ¿sí? Entonces aquí tenemos 100 por 0.48 nos da 48 calorías por la diferencia de temperaturas, que son 20 grados centígrados. Esto nos va a dar, a ver, 10 por 180 serán 960 calorías, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál va a ser el total? ¿Cuál sería el total de calor? Lo vamos sumando lo que se requirió para cada paso, ¿sí? Y aquí tenemos 10,000 calorías, 8,000 calorías, y aquí tenemos 500 calorías, ¿sí? Entonces sería, haciendo una suma, serían 54,000 más 10,000 serán 64,000, más 8,000 serían 72,500, ¿verdad? 72,500 más los 960 de acá, 6, 4, 3, serían aproximadamente 73,460 calorías las que utilizaría, salvo que me haya equivocado por aquí al sumar esto, ¿no? Entonces son 54,000 más 10,000 son 64,000 más 8,000 72,500 más 960. Esa sería la solución de un problema. Ahora quiero hacer aquí algunas observaciones. Si a mí me preguntasen qué cantidad de calor se necesitaría perder 100 gramos de vapor para pasar de 120 grados centígrados a menos 10 grados centígrados, ya hielo, el proceso sería inverso, o sea, sería hacer lo mismo, pero en lugar de que fuera aumento de calor, sería disminución de calor.